Leemos 1 Corintios 3:10 y dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta oportunidad porque nos permite, Señor, cantar, proclamar tu nombre, contemplar tu hermosura, acercarnos en la alabanza. Gracias, Señor, porque también nos permites abrir tu palabra y leerla. Gracias, Señor, porque la leemos en comunidad como tu pueblo, esperando ansiosamente que tú nos hablarás en esta tarde. Señor, tú nos has dejado tu palabra para no estar ciegos en este caminar, para no estar a la deriva en este caminar, sino para conducirnos a la verdad, a la justicia y conducirnos y conocerte más a ti. Señor, abre nuestros corazones, abre nuestra mente, que podamos entender y captar lo que nos quieres decir en esta tarde. Que seas tú, Señor, obrando por medio de la predicación, por medio de tu palabra, para que tu pueblo sea edificado. Y si en tu gracia y voluntad, que unos sean salvados, Señor, por medio de tu palabra. Bendice este tiempo, usa mi vida para bendecir a tu pueblo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Todos entendemos lo que involucra una obra de construcción. En una obra de construcción hay muchos elementos, hay muchas piezas, pero cada una de esas piezas y cada uno de esos elementos son necesarios. Encontramos a personas que establecen el fundamento, los concreteros que ponen la fundación de cualquier obra de construcción. Encontramos los de la estructura, los soldadores, los que instalan el hierro o la madera o el concreto. Encontramos a ladrilleros, a los que ponen el techo, a los que ponen las ventanas, a los que ponen las paredes interiores, a los pintores, a los de la cerámica, a los de la carpeta, y podemos seguir listando las diferentes partes de la construcción. Cada una de ellas es esencial para el edificio. Cada una de ellas es esencial para la función del edificio. Pero aunque cada una de ellas es esencial, todo comienza con la fundación. Nada se puede hacer hasta que haya una fundación. No se pueden hacer paredes si no hay un fundamento. No se puede poner un techo si no está la fundación. Y el pasaje que hemos leído hoy nos habla de la construcción. Nos habla de edificar. Y normalmente se ha pensado que este pasaje está hablando de la vida individual del cristiano, y aún yo lo he predicado de esa manera, pero en esencia no está hablando de la vida individual del cristiano. Lo que Pablo está hablando aquí está haciendo énfasis en la iglesia local. Está haciendo énfasis en la iglesia local y el papel que cada uno de nosotros como cristianos jugamos en la edificación de la iglesia local. Este pasaje
no habla primordialmente a cada cristiano como individuo, sino que habla a la iglesia como una iglesia local y el papel que todos nosotros jugamos en la edificación de esa iglesia local. Pero para entender el papel de cada uno de nosotros, el apóstol Pablo nos presenta algunas cosas que debemos de saber. Ya hemos visto las últimas semanas que el apóstol Pablo en el capítulo 3 les habla a ellos como a cristianos carnales, que no habían madurado, que eran niños en Cristo, que todavía seguían portándose como niños, alimentándose como niños y por lo tanto no les puede hablar a ellos como adultos. Hace una diferencia al final del capítulo 2 entre un hombre natural que no ha recibido a Cristo y un hombre espiritual, pero les dice a ellos que siendo espirituales o teniendo la oportunidad de ser espirituales, les tengo que hablar como a niños en Cristo. Y comienza a mediados del capítulo 3, en el versículo 5, antes de lo que hemos llegado, a hacer la comparación del problema entre ellos, que se estaban dividiendo, pensando, yo le pertenezco a Pablo, yo le pertenezco a Pedro, yo le pertenezco a Apolos, yo le pertenezco a Jesús. Y Pablo pone el hincapié, ¿quiénes somos nosotros? Simples servidores. Hay un dueño, hay un mayordomo, hay un Dios a quien todos nosotros le servimos. Cada uno tiene una función diferente y en el ejemplo que puso antes del versículo 10 era de la agricultura. Unos plantan, otros riegan. Dios es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son lo mismo delante del Señor, pero Dios es el que lleva la gloria y Dios es el que da el crecimiento. Pero en el versículo 9, antes de entrar al 7, cambia la comparación. En el 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, un campo, pero también dice edificio de Dios. Y después que dice edificio de Dios, entra en la siguiente comparación. Primero los compara a un campo donde se planta, donde se riega y Dios da el crecimiento, pero ahora los compara a un edificio. Y los compara a un edificio, pero comienza en el versículo 10 diciendo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Pablo comienza a hablar de la función de él en el trabajo de la iglesia en Corinto, de que lo ha hecho conforme a la gracia de Dios que le había sido dada. Pablo reconoce que había recibido gracia de Dios. Pablo reconoce que había recibido una gracia de Dios. Y Pablo reconoce que esta gracia viene de Dios. Conforme a la gracia de Dios, es de Él. Algo que Él ya había recibido, pero es de Dios, viene de Dios. La gracia de Dios que me ha sido dada. Que Dios se la había dado al apóstol Pablo. Más adelante en el capítulo 15, note lo que Pablo dice en el capítulo 15, hablando de su trabajo y hablando de la gracia de Dios. En el capítulo 15, en el versículo 10, Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo reconoce que había recibido gracia de Dios. Pablo reconoce que lo que él ha hecho es por la gracia de Dios. Y en el capítulo 15, como hemos leído, Pablo reconoce que es por la gracia de Dios que él ha hecho lo que él ha hecho. Y Pablo no es diferente que nosotros en ese sentido. Que al igual que Pablo recibió una gracia de Dios, usted y yo hemos recibido gracia de Dios. Si somos del Señor, hemos recibido una gracia de Dios. Y hemos recibido una gracia de Dios para que también nosotros trabajemos en la obra del Señor, en la iglesia local del Señor, para la edificación y construcción de la iglesia. Ya les había dicho en el capítulo 1, en el versículo 4, ahí de Primera de Corintios, ya les había dicho, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que os fue dada. Por la gracia, les dice a ellos, yo recibí una gracia, pero ustedes también. Y esa gracia, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús.
Esa gracia de Dios no se encuentra aparte de Cristo Jesús. Debemos de tener a Cristo para recibir esa gracia. No se ha recibido aparte de Dios. Entonces Pablo recibe esa gracia y en base a esa gracia trabaja. Los de Corintios habían recibido una gracia y en base a esa gracia debían trabajar. Los de la iglesia de Jesucristo, nuestro fundamento, han recibido esa gracia para poder trabajar, para poder construir, para poder edificar. Porque Pablo dice otra vez al capítulo 3 y versículo 10, conforme a la gracia, en base a la gracia de Dios que me ha sido dada, Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué hace Pablo con la gracia que Dios le había dado? Como perito arquitecto puso el fundamento. Nota esas palabras, perito. No es perico, no es perrito, perito. La palabra perito se traduce sabio. Habla de alguien experimentado, habla de alguien hábil. Y la palabra arquitecto en el contexto de ellos tiene una connotación un poco diferente, porque para nosotros un arquitecto es una persona que diseña una obra de construcción. Pero el enfoque aquí no es tanto el diseñador, porque Pablo no es el diseñador, Dios es el diseñador. Pablo es el constructor. La Biblia Nueva Versión Internacional lo traduce maestro constructor, el experimentado, el sabio, el que sabe, el que Dios le había encomendado esa obra. Yo como un maestro constructor, sabemos los que hemos trabajado en la construcción de que en cada proyecto, en cada obra hay alguien que lleva el control de todo. Hay alguien que sabe cómo se va a construir. Hay alguien que sabe quién va a ir primero, quién sigue después. Tengo que hacer esto primero, tengo que hacer eso después. Hay un constructor maestro de la obra. Pablo dice, yo como un maestro constructor puse el fundamento. Establecí el fundamento, la base, la fundación. Pero Pablo está hablando no de la fe cristiana en general, porque antes yo lo pensaba de esa manera. Pero Pablo está hablando de la iglesia en Corinto. Cuando yo fui a ustedes, en Hechos capítulo 18, yo puse el fundamento. Yo establecí el fundamento. Yo puse la base. Dice un escritor, al decir que él, Pablo, había puesto este fundamento, da claramente a entender que no se trata de la persona de Cristo, sino del mensaje evangélico sobre la persona y la obra de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que cuando llegué a la ciudad de Corinto y establecimos esta iglesia, Dios me dio la gracia para que yo estableciera la iglesia. Y yo puse el fundamento y nos damos cuenta después que el fundamento es Jesucristo mismo. Yo puse este fundamento. Esa es la obra, la misión que Dios me ha dado. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué hizo Pablo para presentar o establecer el fundamento? Predicó a Cristo. Predicó a Cristo. Que la iglesia general, universal y la iglesia local están fundamentadas en Cristo y nada más. Y todo fundamento de la iglesia universal es Cristo, pero cada fundamento de cada iglesia local debe de ser Cristo. Y es lo que Pablo está diciendo. Yo puse el fundamento. Porque después les enfatiza por qué les dice eso. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. El fundamento está puesto. Otros edifican encima. Y lo que Pablo les está diciendo a ellos, a los de Corinto, es que el fundamento que es Jesucristo ya está puesto. Los que vienen después de Pablo, Pedro, Apolos y cualquier otro que llega, están edificando encima. Y lo que Pablo nos dice a nosotros es que también nosotros somos esos otros. Otros edifican encima. Que el fundamento que es Cristo ya está puesto, ya está establecido. Y son los cristianos, y en este contexto, primordialmente los pastores, los maestros, los predicadores, que establecen, que edifican encima, pero secundariamente todo cristiano
Todo siervo del Señor, toda sierva del Señor tiene un papel que jugar en la construcción, la edificación de la iglesia local sobre el fundamento que ya está puesto. Entonces, que nos dice a nosotros que si usted es cristiano y pertenece a una iglesia local, y debe pertenecer a una iglesia local, que usted y yo tenemos un papel importante que jugar para la edificación de esa iglesia local. Yo puse el fundamento, dice Pablo, en la iglesia en Corinto. Otros vienen detrás de mí edificando sobre ese fundamento que yo ya he puesto. Pero luego Pablo da una advertencia. Porque dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Yo puse el fundamento, otros vienen detrás de mí edificando, pero no es tan fácil, no es tan ligero, no es tan trivial, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Note cómo se traduce esto en la Biblia de las Américas. Cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Que nos da a entender que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad grande de edificar con cuidado en el fundamento que ya ha sido puesto. Todos nosotros, primordialmente los pastores y maestros y predicadores, pero secundariamente todo cristiano, toda hermana, todo hermano que pertenece a una iglesia local tiene una responsabilidad de tener cuidado cómo estamos edificando, que debemos poner atención cómo estamos edificando, que debemos de tener cuidado cómo estamos edificando. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿cómo estamos edificando? ¿Cómo estamos edificando? Tenemos cuidado. Los que hemos trabajado o hemos visto, hemos estado alrededor de la construcción, uno puede ver cuando alguien hace algo a la ligera, que lo quiere hacer a la ligera, y cuando se hace a la ligera las cosas a veces no salen bien, porque no se tiene el cuidado. Quizás las hermanas en la cocina pueden ver eso. Cuando alguien quiere cocinar algo, no sigue la receta, no espera el tiempo indicado, no tiene las indicaciones, no tiene los ingredientes, no sale como debe de salir. Es el mismo concepto. Que tenemos una responsabilidad, tenemos una tarea que hacer, pero cada uno de nosotros tenemos un papel importante que jugar en esa tarea. Y la advertencia de Pablo es, tengan cuidado cómo sobreedifiquen. Notamos que Pablo no dice que si no cree que la van a hacer, no hagan nada. No es eso que dice Pablo. Porque lamentablemente hay muchas personas en las iglesias que no están edificando, ¿verdad? Están allí, pero no están contribuyendo, no están edificando. Y Pablo no dice, no piensen que no la van a hacer. No, han recibido una gracia de parte del Señor. Tengan cuidado cómo se reedifican. Tengan cuidado cómo sobreedifican. En el versículo 11 sigue Pablo su pensamiento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vuelve a recordar, el fundamento ya está puesto. El fundamento de la iglesia en Corinto ya estaba establecido. El fundamento de la iglesia universal ya está establecido, el cual es Jesucristo. El fundamento de cada iglesia local debe ser Jesucristo, el cual es Jesucristo. Y cuando dice nadie puede poner otro fundamento, creo que lo podemos aplicar de dos maneras. Nadie tiene el permiso de poner otro fundamento. Y nadie tiene el poder o la habilidad de poner otro fundamento. Cristo es el fundamento de la iglesia. Y se acabó. Y nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Los que sobreedifican no pueden poner otro fundamento. Y les dice a ellos, porque Cristo es el fundamento, pero ustedes se están enfocando en Pablo, se están enfocando en Pedro, se están enfocando en Apolos, como que si ellos son el fundamento.
Recuerde que por eso se estaban dividiendo. Recuerde lo que les dijo en el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Se estaban dividiendo por los grandes líderes y maestros que ellos tenían. Y Pablo les dice, cálmense, el fundamento es Cristo. No pueden poner a Pablo como fundamento, no pueden poner a Pedro como fundamento, no pueden poner a Apolos como fundamento. Solo Cristo es el fundamento de la iglesia. Nadie más. Nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. Y el fundamento que Pablo estableció en Corinto era Jesucristo. Cuando tenga tiempo, lea Hechos capítulo 18, porque es cuando Pablo llega a Corinto. Pero encontramos dos versículos en el capítulo 18 donde se nos da una idea de lo que Pablo estaba haciendo. En el versículo 5 del capítulo 18 del libro de los Hechos, Pablo dice que Lucas nos dice que cuando llegaron unos discípulos vieron a Pablo entregado a la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Es lo que predicaba Pablo. En el versículo 11 nos dice que se detuvo ahí 18 meses enseñándoles la palabra de Dios. Y les recuerda a ellos, aquí en el capítulo 2 de 1 Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 1, les recuerda a ellos, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El fundamento que Pablo estaba estableciendo era Jesucristo. El fundamento de cada iglesia local debe ser Jesucristo. El fundamento de esta iglesia debe ser Jesucristo. No un predicador extraordinario, no un pastor extraordinario, nada de eso. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Y cuando el fundamento está puesto, el trabajo es construir, es edificar, es levantar. Porque para poner otro fundamento, ¿qué se debe de hacer con el edificio? Tiene que destruir. Si este edificio tuviera un fundamento falso y queremos reemplazar este edificio y queremos reemplazar la fundación, tenemos que demoler el edificio para volver a poner otro fundamento. Y por eso las iglesias locales, Cristo es el fundamento. Para establecer otro fundamento se tiene que destruir la iglesia. Se tiene que desbaratar la iglesia para poner otro fundamento. Y por eso Pablo les dice en Corinto, hermanos, no hay otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Dice un escritor de que nadie puede comenzar en ninguna otra parte que en Cristo Jesús. Nadie puede mejorar el fundamento puesto en Cristo. Y nadie puede terminar en ninguna otra parte que en Cristo. Jesucristo era el fundamento, el único evangelio verdadero. No hay otro fundamento, no hay otro redentor, no hay otro salvador, es Jesucristo. Pero sobre ese fundamento usted y yo estamos edificando. Sobre ese fundamento usted y yo estamos construyendo. Y en el versículo 12 nos comienza a desarrollar o a detallar dos maneras de edificar o los materiales que se pueden usar, porque en el 12 dice, y si sobre este fundamento, el cual es Jesucristo, no hay otro fundamento, no podemos edificar sobre otro fundamento, y si sobre este fundamento alguno, ese alguno somos nosotros. Si usted es cristiano, es cristiana, ese alguno es usted. Si alguno edificare, nota 6 elementos, 6 materiales: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. 6 materiales, 6 elementos, 6 cosas con las que podemos estar edificando: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca o paja. 3 elementos que perduran.
Tres elementos que no perecen: el oro, la plata y las piedras preciosas. Tres elementos que son permanentes, tres elementos que son hermosos, tres elementos que son valiosos, tres elementos que son difíciles de conseguir: el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero también tres elementos que son perecederos. Tres elementos que son temporarios, que son pasajeros, que son ordinarios, que son baratos, que son fácil de conseguir. La madera es fácil de conseguir. La paja es fácil de conseguir. Pero el oro no es fácil de conseguir. Y el oro no es barato. La madera es más barata. Entonces, haciendo dos comparaciones. Y dice un escritor, en estas dos comparaciones, con el oro, con la plata y las piedras preciosas, se usan para edificar palacios. Las otras se usan para edificar casas de barro. Y no es para ofender a los que construyen casas de barro. Es una realidad de la vida, que en lugares se construyen casas de barro. Pero lo que está diciendo este escritor es que estas piedras preciosas y el oro y la plata se ha usado siempre para edificar palacios. Y las otras cosas se ha usado para edificar casas de barro. Y ahora, si medita en eso, y el trabajo suyo y el trabajo mío es construir en la iglesia local, ¿qué clase de construcción estamos haciendo? ¿Algo que perdura o algo que perece? ¿Algo que tiene mucho valor o algo que es barato? ¿Algo que es difícil de conseguir o es fácil de conseguir? La enseñanza, la predicación, el discipulado, el servicio debe estar caracterizado como oro, plata o piedras, o madera, heno o hojarasca. ¿Cuáles son algunas maneras que podemos ver si estamos edificando con calidad y no solamente con cantidad? Tenemos doctrina correcta. Tenemos enseñanza correcta. Enseñamos lo que es verdadero. Es nuestra predicación cristocéntrica. Estamos proclamando lo que edifica, no lo que el mundo quiere escuchar, no lo que el comezón de oír quiere escuchar. Tenemos doctrina correcta como iglesia local, como cristianos. Tenemos una motivación pura. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué el pastor pastorea? ¿Por qué el predicador predica? ¿Por qué el maestro enseña? Pero usted, en el servicio que debe de hacer en la iglesia, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es su motivación? ¿Es la motivación de nosotros agradar a Dios o agradar a los hombres? ¿Es la motivación de nosotros impresionar a Dios o impresionar a los hombres? ¿Es la motivación de nosotros recibir aplausos de Dios o recibir los aplausos de los hombres? ¿Es la motivación de nosotros el reconocimiento que Dios nos puede dar o el reconocimiento que los hombres nos pueden dar? ¿Es nuestra motivación para que el mundo conozca a Cristo o para que el mundo conozca a nuestra iglesia? Tenemos motivos puros. La motivación pura dentro de nosotros. Porque la comparación es que si nuestra motivación para hacer lo que hacemos es para agradar a Dios, eso perdura. Si nuestra motivación es agradar a los hombres, eso se desvanece. Si queremos el aplauso de Dios, el reconocimiento de Dios, eso perdura. La Biblia nos recuerda que en aquel día Dios dirá, venid, buen siervo fiel. En lo poco me hiciste fiel, en lo mucho te pondré, tendrás recompensas eternas. Pero si buscamos el reconocimiento de los hombres, mañana nos dicen felicidades y eso pasa. ¿Cuál es la motivación de nuestro servicio? ¿Cuál es la motivación de lo que hacemos en la iglesia? Entonces, tenemos una doctrina correcta, tenemos una motivación pura, tenemos un esfuerzo apropiado. Tenemos un esfuerzo apropiado. Dijo un escritor, un colaborador con Dios
en este gran templo debe de entregarle su mejor esfuerzo al Señor en esta obra. ¿Damos lo mejor a Dios o lo suficiente? Y siendo sinceros, en muchas ocasiones yo me he encontrado culpable de no dar lo mejor, simplemente dar lo suficiente. Damos al Señor todo lo que somos, todo lo que tenemos o lo que nos sobra. Que tenemos tiempo para todo, pero para el Señor solamente cuando nos sobra el tiempo. Imagínense los últimos 2 o 3 meses cuando muchas personas han tenido mucho tiempo para reflexionar, para leer, para estudiar, para acercarse a Dios. Y en ese tiempo le dimos al Señor todo lo que podíamos darle o le dimos al Señor lo que nos sobra cuando teníamos mucho tiempo y esfuerzo y fuerzas que nos sobraron. Pablo en la Biblia consideraba en el libro de Filipenses que todo lo consideraba como basura comparado al conocimiento de Cristo. Y por eso hice hincapié en eso. Hay un esfuerzo apropiado para el trabajo que tenemos que hacer. Hay un esfuerzo apropiado, hay una motivación pura, hay una doctrina correcta, enseñanza correcta en lo que nosotros queremos hacer o estamos haciendo. Dice un escritor, Dios está interesado en que edifiquemos con calidad. Con calidad. La iglesia no le pertenece ni al predicador ni a la congregación, es la iglesia de Dios. Vosotros sois edificio de Dios. Si vamos a edificar la iglesia local de la manera en que Dios quiere que lo hagamos, debemos cumplir con ciertos requisitos. ¿Le estamos dando a Dios calidad o le estamos dando a Dios algo barato? ¿Estamos construyendo como debemos construir, con cuidado, con precisión, o lo estamos haciendo a la ligera o a la deriva? El fundamento está puesto, pero cada uno tenga cuidado cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento, pero sobre este fundamento podemos edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, cosas que son valiosas y perduran y tienen valor eterno, o con madera, heno, hojarasca, cosas que con el fuego se queman, con el tiempo se desvanecen. ¿Cómo estamos edificando? Porque el fundamento está puesto, cada uno de nosotros está sobre edificando, cada uno de nosotros debemos de ver cómo estamos sobre edificando, y después que da los 6 elementos en el versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. En este versículo 13 encontramos 3 palabras que dan a ver de que la obra que usted y yo hagamos un día se va a ver si fue verdadera o no fue verdadera. Si fue algo que alaba a Dios o era algo que alababa a los hombres. Si era algo para la gloria de Dios o era algo para la gloria de nosotros. Porque note lo que dice, la obra de cada uno. Sobre edificar es sinónimo a obrar. Sobre edificar es individual, la obra de cada uno. Usted es responsable como sobre edifica y yo soy responsable como yo sobre edifico. La obra de cada uno se hará manifiesta, se hará evidente, se hará claramente visible, ampliamente conocida, se hará público. La obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Por qué? Porque el día la declarará. ¿Cuál día? El día del juicio, el día del Señor. Noten lo que Pablo está diciendo ahí en 1 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 5. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Se desanima usted porque no escucha la voz de Dios diciéndole hoy, bienaventurado, bendito, gloria a Dios? Porque aquí me está diciendo, entonces, cuando Dios, entonces recibiremos alabanza del Señor.
no hoy. Entonces lo vamos a hacer. Entonces no nos podemos desanimar cuando estamos obrando y trabajando y nadie me felicita, nadie me reconoce, nadie me da la mano, no, cada uno tiene que ver cómo sobreedifica y en aquel día el Señor nos dará la alabanza y gloria que Él determine darnos. En aquel día, no hoy. En aquel día. Nota lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, individual, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese día lo va a declarar, ese día lo va a aclarar, ese día lo pondrá en manifiesto, ese día lo dará a conocer y lo dejará al descubierto, ese día. Así es que, aunque una iglesia local parezca que sea exitosa, aunque un pastor o ministro, un predicador parezca ser exitoso, aunque un maestro, aunque un cristiano parezca ser exitoso, aquel día se va a revelar. Aquel día se va a revelar. Hay iglesias que predican basura, pero están llenas. Aquel día se va a declarar. Hay hermanos, hay pastores que predican bien y los siguen muchos, y muchos los tienen como siervos del Señor. Aquel día se va a aclarar. Cada uno de nosotros aparentamos tenerlo todo bien, todo ordenado. Aquel día se va a declarar. Cada uno de nosotros quizás hemos servido en la iglesia de diferentes maneras, de diferentes formas. Aquel día se va a revelar si lo hicimos con corazón sincero, si lo hicimos de mala gana. Si lo hicimos honrando al Señor o si lo hicimos queriendo honrar a nuestros hermanos primordialmente. Aunque hay un papel que juega el honrar a nuestros hermanos, pero no por encima de Dios. Dios es primero. Volviendo a 1 Corintios capítulo 3. La obra de cada uno, versículo 13, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Note esas palabras: será manifiesta, será declarada, será revelada, se dará a conocer, por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Note otra vez: la obra de cada uno. Cual sea la obra que cada cristiano haya hecho en la iglesia, por grande o por pequeña, aquel día se va a probar. Entonces, si usted ofrenda de mala gana, aquel día se va a declarar. Si usted sirve de mala gana, aquel día se va a declarar. Si usted sirve pensando que es mejor que los que no sirven, aquel día se va a declarar. Si yo predico para que sea visto, para que me reconozcan, para que conozcan mi nombre, aquel día se va a declarar. Y en aquel día el Señor pondrá todo en su lugar y recompensará a cada uno según sea su obra. Y por eso dice: cada quien tenga cuidado cómo sobreedifica. Cuando dice ahí, porque el día declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dos diferentes traducciones. La Biblia de las Américas dice: el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. El fuego mismo probará la calidad de cada obra, de la obra de cada uno. La Nueva Versión Internacional dice que pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Dios va a probar, va a juzgar, va a poner en balanza la calidad del trabajo suyo y la calidad del trabajo mío en la obra del Señor. Primordialmente los líderes, los pastores, los maestros, los predicadores, pero también cada cristiano. Cada cristiano. ¿Está edificando con oro? ¿Con plata? ¿Con piedras preciosas? Aquel día lo va a declarar. ¿O está
edificando con madera, con heno o con hojarasca, aquel día se va a revelar. Y esto, hermanos, es, cuando yo lo leía y estudiaba, hasta cierto punto es aterrador, por lo que sigue en los versículos 14 y 15. Porque en el versículo 14, después que dice que aquel día, en ese día se va a probar por el fuego, en el versículo 14 y el 15 nos dan los dos resultados. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó. Cuando habla de si permaneciere, es que si no se quema, la obra suya que ha hecho en el camino del Señor, en la obra del Señor, en la iglesia del Señor, se va a probar en aquel día. Va a ser pasada por fuego. Si no se quema es porque edificó con oro, con plata y con piedras preciosas. Y si no se quema, si no se destruye, recibirá recompensa. Habrá un premio, habrá un galardón. No se nos dice cuál es el premio, cuál es el galardón, pero se nos dice a menudo en el Nuevo Testamento a la iglesia del Señor que cada uno recibirá recompensa de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a la obra que haya hecho. Ya lo vimos en el versículo 8 la semana pasada. En el versículo 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno individual recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y luego si nos adelantamos al capítulo 9 de 1 de Corintios, en el versículo 16 y 17 y 18, que dice Pablo, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ¿qué tiene? Recompensa tendré. Tengo una encomienda, Dios me ha dicho que haga esto, si lo hago de buena voluntad, con motivaciones puras, tengo recompensa. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Pablo dice, yo tengo una encomienda, si lo hago de buena gana voy a recibir recompensa, pero si no voy a recibir recompensa, pero ya tengo esta comisión de parte del Señor. La recompensa no es la salvación. Es lo que vamos a ver en el versículo que sigue. Para que quedemos claros, la recompensa no es la salvación. Un escritor dice, no se trata de salvación, que es un obsequio, ni tiene que ver con las obras individuales, sino con el servicio a la iglesia que se evalúa con base en su calidad y no en su cantidad. Se evalúa en base de su calidad y no en su cantidad. ¿Qué cree que le agrada más al Señor? ¿Que un hermano dé $1,000,000 a la iglesia de mala gana o un hermano dé $100 de buena voluntad? Al Señor le agrada más el que da $100 de buena voluntad, porque no es la cantidad, es la calidad. Ahora, puede dar $1,000,000 de buena voluntad también, no hay problema. Pero Dios se agrada de la calidad, no de la cantidad. Él sabe lo que tenemos. Él nos dio lo que tenemos. Él se agrada de la calidad de nuestro servicio, de nuestra obra, de la predicación, de la enseñanza, del compartir con otros. Si la obra permaneciere, recibirá recompensa. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, se destruyere, desapareciera, si la obra de cada uno o de la persona se consuma, se queme, él sufrirá pérdida. ¿No es lo que está diciendo Pablo? Él sufrirá pérdida. ¿Pérdida de qué? No es la salvación. Lo vamos a ver en un segundo. No pierde su salvación. ¿Pérdida de qué?
de recompensa, de galardón, de premio. Porque imagínese que una persona que pase mucho tiempo en la iglesia pensando que está sirviendo al Señor y está haciendo cosas en una manera indebida, todo su trabajo en ese día se va a quemar. Toda su labor, toda su obra, todo su esfuerzo se va a quemar. Y todo lo que pensó que estaba haciendo en su vida para el Señor era madera, era heno, era hojarasca, y por lo tanto en aquel día se va a quemar. Las obras, no la persona. Las obras se van a desvanecer, las obras se van a destruir. No tuvo doctrina correcta, no tuvo motivación pura, no tuvo esfuerzo apropiado. Recuerdo lo que dijo Pablo: yo he recibido una encomienda, si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Pero si de mala gana, pues tengo una encomienda, el Señor ya me la ha dado. Estimado hermano, será lamentable llegar a aquel día pensando que hemos obrado mucho para el Señor, darnos cuenta que todo lo que hicimos no tenía valor. No tenía valor. Y cuando digo que es aterrador, piensa uno como predicador, como maestro, como pastor, llegar a aquel día y que el Señor diga que todo tu esfuerzo, todo lo que hiciste, lo hiciste de mala motivación, mal esfuerzo, mala enseñanza, y por lo tanto todo lo que hiciste no tiene valor eterno. Y todo lo que hiciste por todos esos años se perdió. Lo maravilloso es que no está hablando de la salvación. Porque ahí dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, porque todo lo que pensó que estaba haciendo no sirvió para nada. Él sufrirá pérdida de galardón, pero si bien él mismo será salvo. No está hablando de salvación. Está hablando de recompensa, de premio, de galardón. Él será salvo. Porque mi salvación, estimados hermanos, está segura en Cristo. Mi salvación está asegurada en Cristo. En la obra de Cristo, en el trabajo de Cristo, en la perfección de Cristo, en la obediencia de Cristo. Mi salvación en eso descansa. Pero mi galardón y mi recompensa descansa en el servicio que yo doy en la iglesia local. Y en este contexto en la iglesia local, pero en general, pero en este contexto en la iglesia local. Será una tragedia, dice un escritor, de una vida sin fruto. De un ministro o un cristiano que edificó tan pésimo sobre una fundación, un fundamento tan seguro, que su trabajo se quemó. Sus sermones eran vacíos, muchas palabras sin edificación y sin poder. No dejaron alguna marca en sus oyentes. Ese es el retrato, el panorama de una vida gastada. Aquel que entra al cielo por gracia, que somos todos los que hemos sido salvos, entramos al cielo por gracia, pero no trae nada cuando llega al cielo. No hay nada no hay resultado de su labor en el campo. No hay almas en el cielo como resultado de su trabajo por Cristo. No hay caracteres que han sido enriquecidos. No ha habido nadie que ha crecido en gracia. Qué triste será en aquel día si esa es nuestra condición. Que Dios nos advierte que tenemos que tener cuidado cómo edificamos, cómo sobreedificamos. Y usted tiene una tarea, un trabajo que hacer en su iglesia local, y aquellos que puedan estar viendo este video también en sus iglesias locales. Y su pastor también, y yo también. Pero podemos estar edificando con cosas que perduran y tienen valor, como el oro, la plata, las piedras preciosas, o por cosas que no tienen valor y que son fáciles de conseguir. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, apenas. Un ejemplo para poder entender eso es que una casa que está en llamas
y solo se da tiempo para salir corriendo y salvarse a uno mismo, pero todo lo que tenía se quemó. Esa es la idea. El viernes en California hubo una bodega que se incendió, no sé si ustedes vieron las noticias. Era una bodega de Amazon, la compañía grandísima donde podemos ordenar muchas cosas. Pero la bodega enorme se quemó. Las personas que estaban ahí pudieron salir a tiempo. Nadie se lesionó, nadie se quemó, pero no pudieron salvar nada de lo que estaba en la bodega. Así es la idea, se salvará, aunque por fuego. Que todo lo que tenemos, todo lo que hicimos, se quemó. Delante del Señor no tenía valor. Por gracia entramos al cielo, pero nuestro arduo trabajo que hicimos mes tras mes, año tras año, para el Señor se quemó. Y por eso Pablo comienza todo advirtiéndonos, el fundamento está puesto. Cada uno debe ver cómo sobreedifica. Comenzamos con un ejemplo de la construcción. Diferentes elementos, diferentes materiales, cada uno esencial y todo se necesita para completar la construcción. Pero al terminar la construcción, para terminar esa obra y para comenzar a usarla, se necesita una última inspección. En la ciudad de Houston es el Fire Marshal. Se necesita una última inspección para ver si lo que se construyó de acuerdo a los planos, de acuerdo al diseño, de acuerdo a los códigos, si se construyó correctamente y si se puede usar como un edificio. Cuando terminemos nuestro caminar delante del Señor, seremos inspeccionados por el inspector de inspectores, por el inspector supremo, para ver si construimos correctamente, para ver si seguimos su diseño, para ver si seguimos su plan, para ver si seguimos sus instrucciones. Y aquel día nadie podrá esconderse. La obra de cada uno se va a probar, sea buena o sea mala. Cualquiera que sea la obra, en aquel día se va a probar. Y las dos preguntas con las que terminamos hoy es: ¿está edificando usted en su iglesia local? Para los que están aquí y para los que están viendo este video. La tarea es edificar, pero muchos no están edificando. ¿Está usted participando en su iglesia? ¿Está usted sirviendo en su iglesia? ¿Está usted obrando en su iglesia? Porque no crea que el hecho de que no haga nada no va a enfrentarse delante del Señor. No, el Señor le ha dado una gracia para que usted la use en la iglesia local para la edificación del cuerpo de Cristo, para construir el cuerpo de Cristo. La está usando, está obrando, está construyendo. Y si lo está haciendo, si lo estoy haciendo, ¿cómo lo estamos haciendo? Cada uno tenga cuidado cómo sobreedifica. Tenemos doctrina correcta, estamos enseñando la verdad, estamos enseñando a Cristo, estamos enseñando lo que edifica. Tenemos motivos puros, motivación pura de lo que hacemos para engrandecer el nombre del Señor, para alabar al Señor, para que Él sea reconocido, no nosotros. Lo estamos haciendo con un esfuerzo apropiado, que le damos lo mejor que lo que tenemos, que le damos todo lo que somos, lo mejor que tenemos. Y podemos engañarnos a nosotros mismos y poder decir, sí, lo estamos haciendo. Aquel día se va a revelar. Aquel día se va a aclarar. Y el Señor nos recuerda hoy que el fundamento es Cristo. No lo podemos cambiar. No lo podemos suplantar, no lo podemos reemplazar. Pero cada uno de nosotros debemos de ver cómo estamos edificando sobre ese fundamento. Y es un llamado para todo cristiano que obre, que trabaje, que sirva en su iglesia local, porque cada uno es un miembro indispensable del cuerpo de Cristo. Y cada uno ha recibido una gracia. Pablo dice, yo con la gracia que Dios me ha dado, yo hice esto. Iglesia de Corinto, ustedes recibieron la gracia del Señor para que hagan aquello. Iglesia de Jesucristo, nuestro fundamento, el Señor nos ha dado una gracia a cada uno de nosotros.
para que edifiquemos sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Pero debemos hacerlo con cuidado, debemos de hacerlo con mucha atención, debemos hacerlo con mucho esmero, con mucho esfuerzo, reconociendo que le servimos al Señor y no a los hombres.